Vamos a la enseñanza de hoy, el segundo tema de esta serie, Interpretando la Voluntad de Dios. Recuerde que tomamos una segunda temporada del tema. Esta se titula Interpretando la Voluntad de Dios. Tema número 2 se titula Calculando el costo. Calculando el costo. Colosenses 1:9 dice lo siguiente. Dice, por lo cual, permítame un segundo. Ok. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué pedía Pablo? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que hay quienes pudieran interpretar o asimilar un conocimiento de la voluntad de Dios sin sabiduría y sin inteligencia espiritual, es lo que Pablo está deduciendo. Y eso tiene que ver mucho con la forma, tiene que ver con nuestra interpretación de la voluntad de Dios. Hay quienes viven interpretando bien los principios de Dios y hay quienes también viven interpretando mal los principios de Dios. Y la voluntad de Dios, sobre el contexto que trata aquí Pablo, está abarcando un entendimiento espiritual tanto en la creencia como en el pensamiento y como en la conducta. Aquí vemos dos palabras importantes, los términos sabiduría e inteligencia espiritual no son sinónimos. La sabiduría, lo que Pablo está diciendo, la sabiduría implica aplicar la verdad a mi experiencia cotidiana. Una capacidad que proviene directamente de Dios. La inteligencia espiritual es la capacidad de categorizar, relacionar un principio con un problema. ¿Qué significa esto? Es decir, que para cada problema hay un principio de Dios que nos brinda la respuesta. Y esto permite que tengamos ese discernimiento que va a orientarnos, a guiarnos en las dificultades que pudiéramos tener o en las complicaciones que pudieran presentarse, que dificulta algunas veces tomar una decisión. Entonces, lo que hace ese discernimiento espiritual a través de la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios es permitir encontrar soluciones adecuadas a cada problema. ¿Cómo encontramos esas soluciones adecuadas? La respuesta es aplicando los principios de Dios a cualquier situación. Es la manera en cómo vamos a ser sabios. El yo tener sabiduría implica que yo debo ejercer mi voluntad. Es decir, yo debo tomar decisiones. Si yo presento un problema, una situación difícil, ¿qué debo hacer? Debo anclarme en los principios de Dios para encontrar una solución adecuada. Por eso es importante tener un contexto o un concepto correcto de Dios. O sea, ¿quién es Dios? Esto es algo fundamental. Los conceptos, lamentablemente, que muchos arrastran sobre Dios o sobre su voluntad, son ideas que han preconcebido en su mente. Cuando alguno intenta imaginarse cómo es Dios, ya sea por necesidad o por acoplamiento, van a usar lo que no es Dios como una materia prima para que su mente elabore una imagen no hecha de manos, pero sí una imagen de Dios hecha en la imaginación. La Biblia nunca dice, imaginen cómo es Dios. La Biblia nunca dice, imagina lo que Dios tiene para ti. Tampoco dice, imagina lo que Dios te quiere dar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, conozcan a Dios. Es lo que dice, conozcan a Dios. ¿Y a través de dónde? ¿A través de qué lo conocemos? De la palabra escrita. Ahí está su palabra revelada, la cual es suficiente para brindarnos esa revelación que el propio Dios ha permitido. Y es triste cómo la fe de algunos
está moldeada por imaginaciones de un Dios con sentimientos e intereses como los nuestros. Es decir, hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Asimilamos un Dios que deseamos que piense como nosotros, que quiera lo mismo que nosotros, que ambicione lo que nosotros ambiciamos. Y eso no es así. Por esta causa es que derivan malas interpretaciones. Y muchos han reducido a Dios a términos manejables. Es decir, generamos un Dios moldeado con nuestros pensamientos, un Dios que podamos controlar, que procede de la necesidad que Él sea lo que nosotros queremos que sea. Por eso la interpretación correcta es algo muy importante, porque al discernir con sabiduría de Dios e inteligencia espiritual, sucede lo siguiente: se automatiza el proceso de decisiones, que es algo que muchos no tienen activo porque no hay discernimiento. Y eso es elemental. Ahora, imagina que cada texto bíblico es un rompecabezas y los resultados son las piezas dispersas que deben ser encajados. Todos hemos armado un rompecabezas y vamos uniendo esas piezas, encajándolas en su lugar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de revelar una imagen completa. Eso es la interpretación bíblica. ¿Quién no ha armado un rompecabezas? ¿Para quién no ha sido un desafío? Lo hemos hecho, mi esposa y yo hace 2 años armamos uno en 3D y nos pasamos como 3 días enteros, fue una ocasión, casi toda la noche armándolo. Pero cuando quedó concluido, viene la satisfacción de cuando pones la última pieza. Ahí está. Y entra esa satisfacción de tú ver el resultado. Ahí está, se revela la imagen completa. Eso es lo que hace la interpretación bíblica. Si no tenemos la habilidad de interpretar el propósito de cada texto en su conjunto, la Biblia va a resultar una narrativa dispersa, aleatoria y sin sentido. Y lo que hace la Biblia en conjunto es brindarnos una imagen completa de la voluntad de Dios. Ahora, la interpretación nos facilita los resultados que nos van a ayudar a entender lo que los versos están diciéndonos. O sea, esto nos ayuda a identificar patrones, nexos, correlaciones que podrían pasar desapercibidos en una lectura atropellada. Una mala interpretación anula el entendimiento. Si el mensaje no se comprende o no tenemos la imagen completa, mi obediencia va a ser inconsistente. ¿Qué significa? Pues seré un cristiano más, uno más del montón, que no tiene convicciones, no tiene determinaciones, no tiene una solidez moral, no tiene coherencia entre sus creencias y su forma de pensar, no tiene estabilidad espiritual ni emocional, no tiene crecimiento, no hay una fe verdadera. Cuando malinterpretamos algún texto, somos empujados a tomar decisiones basadas en emociones y contextos erróneos, lo que usualmente, y aquí viene el punto, lo que usualmente va a contaminar el proceso de una decisión. Cuando leemos un pasaje, y eso es muy importante, cuando leemos un pasaje se desarrolla una secuencia racional y continua para determinar una conclusión. A eso nos lleva la Biblia. O sea, cada pasaje que tú lees, cada versículo, cada texto, cada historia, hay una secuencia racional que es continua y que va a determinar una conclusión, es decir, que te va a incitar hacia lo que tú debes obedecer, lo que debes hacer o cómo debes conducirte. Miren, por ejemplo, Deuteronomio 28:6, vamos a leer este texto en traducción viviente. Dios le dijo a Moisés: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Interpreta el versículo, ahí está una pieza del rompecabezas. Obviamente la interpretación que le vamos a dar a ese versículo pudiera ser dispersa, pudiera ser una interpretación vaga, aplicada a mi decisión, aplicada a mi necesidad o a mis intereses.
Y yo me voy a aferrar a ese texto, voy a decir, Dios ha dicho, a donde quiera que yo vaya y en todo lo que yo haga, Dios ha prometido que Él me va a bendecir. Y ahí viene una cadena de torpes decisiones que hacemos, creyendo que todo lo que hagamos y lo que emprendamos, Dios lo va a bendecir. Y es la interpretación de muchos. Ahora, este Deuteronomio 28:6 es un texto que al leerlo suena fácil de entender, o sea, es muy fácil de entenderlo lo que está diciendo. Pero, escuchen lo siguiente, pero este texto, al igual que muchos otros, tienen una cláusula de interpretación. Y esa cláusula de interpretación la encontramos en el versículo 1 de Deuteronomio 28, que dice lo siguiente: si obedeces, ahí está el punto. ¿Cuál es la cláusula de interpretación a ese vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás bendecido? Ahí está la cláusula. Si obedeces al Señor, tu Dios, ¿en cuántas cosas? En todo. Y luego le añade todavía más. Y cumples. ¿De qué manera? No torpemente, no descuidadamente, no inconsistentemente. Así como los hijos, pues lo hiciste mal, pero lo hice. ¿Ya? Lo hice. No habla de eso. Si cumples cuidadosamente, esto habla de diligencia, habla de orden, habla de la actitud correcta. Y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy. Y ahí viene ahora sí la interpretación adecuada al verso 6. Si tú cumples cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, vayas donde vayas y en todo lo que hagas, serás bendito. ¿Ven que es fácil interpretar? ¿Ven? O sea, realmente es fácil. ¿Quién complica la interpretación? Nosotros. O sea, no es Dios que nos dejó un texto complicado, difícil de entender, en el que cada uno entienda lo que quiere y adivínele. No, la Biblia es muy clara, pero necesitamos aplicarnos. Y una mala interpretación, y aquí viene el peligro, escuchen, aquí viene el peligro, una mala interpretación va a conducir a una mala decisión. Y ahí está el que dijo, pues Dios dijo que vaya donde vaya, Él me iba a bendecir. Y Él dijo que en todo lo que yo haga, Él me va a prosperar. Y al rato es que ¿por qué Dios? Y mira que me fue mal, y yo que Dios me dijo y que no sé qué. Y fracasamos por nuestra necedad y torpeza para interpretar lo que realmente la Biblia nos está diciendo que hagamos. Y vuelvo a repetir esto y téngalo presente y memorícelo. Una mala interpretación va a conducir a una mala decisión. Y en toda decisión importante debe haber una planificación, una previsión y un cálculo de las consecuencias. Jesús enseñó sobre la importancia de tomar decisiones considerando el costo. En Lucas 14, verso 28 al 30, dice lo siguiente: sin embargo, es una parábola que él relató, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. No comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría, dice, a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. ¿Y qué dice? Y vea lo que dice. Y entonces, ¿todos qué? Se reirán de ti, es decir, serás la burla de los demás. Y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Cuando Jesús planteó esta pregunta, había una audiencia y él estaba mirando directamente a los ojos de esa numerosa multitud con la intención de provocar un pensamiento en ellos. La intención, ¿cuál era? Era llevarlos a evaluar con honestidad lo inconsistente que podemos llegar a ser en cuanto a nuestras decisiones. La intención de esta pregunta era sondear a esa audiencia. Jesús les estaba provocando a que se sometieran a un escrutinio personal sobre sus verdaderas intenciones de seguirlo, porque muchos aseguraban quererlo seguir, muchos decían que lo amaban, que tenían un compromiso con Dios, pero la realidad es
que estaban, muchos de sus discípulos o seguidores, estaban atrapados en la emoción de una interpretación incorrecta sobre la voluntad de Dios. Y se dejaron llevar. Él es el Mesías, pues nos da comida, sana enfermos, hace milagros. Había una interpretación desviada de su voluntad. Y Jesús dice que un constructor, aquí está, este hombre estaba realmente desvariando en cuanto a su decisión, porque él empezó a construir, él empezó a tomar decisiones sin calcular el costo total, lo cual habla de una imprudencia, un hombre que se precipitó en ese proyecto de construcción sin saber en primer lugar cuál sería el costo real y total. La razón era bastante simple. Él no conocía sus gastos. Él simplemente se aventuró. ¿Y qué hizo? Malinterpretó lo que dice Deuteronomio. Vayas donde vayas, ¿verdad? Y hagas lo que hagas, yo te bendeciré. ¿Y este hombre qué dijo? Pues no tengo dinero, pero por fe lo voy a hacer. Y viene la malinterpretación. Ahí está la consecuencia claramente de lo que le estoy diciendo. Y no terminó. No terminó porque tomó malas decisiones. Y aquí está este hombre imprudente precipitándose en ese proyecto de construcción sin saber cuál sería el costo real. Y la razón era bastante simple. Si no conoces los gastos, ahí está, descubrirá demasiado tarde y posiblemente no podía completar la tarea. Y se vio forzado, ¿a qué se vio forzado? A abandonar el proyecto, fracasó. Y ahí están muchos cristianos, fracasan y frustrados. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué me permitió fracasar? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué no me ayudó? Malinterpretaste un texto, te dejaste llevar por tus emociones. Y es el caso de este hombre, abandonó el proyecto, fíjate, y abandonó el proyecto, ¿y qué perdió? Perdió dinero, recursos, perdió tiempo, esfuerzos valiosos y perdió también su buena reputación por no haber actuado correctamente. En esta parábola Jesús continuó, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, y aquí viene también lo preocupante, dice, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Lo que este constructor empezó, no lo pudo terminar. ¿Por qué? Porque no contó el costo total, no consideró el costo total. Todo empezó bien, o sea, dentro de lo que cabe su intención era buena. El terreno había sido preparado para la construcción, se limpió de la maleza, se construyeron los cimientos, se colocaron las primeras columnas, todo iba bien. Hasta que el proyecto se detuvo inesperadamente y no pudo continuar con esa construcción. No se levantaron los muros, no se enmarcaron más habitaciones, no se colocó ningún techo sobre la estructura y su decisión, su mala decisión, su mala planeación resultó en un perjuicio para él mismo. Mientras la gente del pueblo pasaba junto a este proyecto inacabado, ¿qué dice Jesús? Dice que la gente se burlaba de él, se reían de él. Pero esa risa no era de algo chistoso, gracioso, sino era risa de burla. Y esto se convirtió en un espectáculo público. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo esa vergüenza ante todo el pueblo. Lo que esta parábola nos enseña es que una mala interpretación de los costos dará como resultado una mala decisión para construir. Es lo que enseña. Y este constructor imprudente estaría demasiado avergonzado para mostrar la cara ante los demás. Sería objeto de desprecio por parte de todos. Y como un hombre irresponsable que inició este proyecto de construcción, pues terminó avergonzado porque no pudo terminar. ¿Y por qué no terminó? Porque no calculó el costo. Y resultó para su propia vergüenza. El propósito de la voluntad de Dios implica un proceso de evaluar nuestras decisiones a la luz de la interpretación bíblica, obviamente con la guía del Espíritu Santo.
lo que nos va a permitir ser prudentes para calcular el costo de cada decisión que nosotros hagamos. Debemos entender, toda decisión que tú hagas hoy va a tener sus consecuencias mañana, o en un año, o hasta en 10 años. Todo tiene consecuencias. Esto debe permitirnos ser prudentes, planificar, evaluar, para calcular el costo de cada decisión que estemos haciendo. Debemos preguntarnos si realmente estamos dispuestos a darle a Cristo la prioridad al momento de tomar decisiones. O sea, realmente, ¿qué tan importante es Cristo para ti? ¿Estás calculando el costo de las decisiones que tú estás tomando? ¿Estás calculando el costo de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de las amistades con las que te estás relacionando? ¿Estás calculando el costo del tiempo que estás perdiendo en cosas que no te están brindando ningún crecimiento espiritual? O sea, el cristiano sabio evalúa los posibles efectos y sus consecuencias de lo que estamos haciendo en el día a día. El cristiano sabio calcula el impacto que tendrá una decisión a corto y largo plazo. Por eso toda decisión que hagamos requiere previsión. Yo debo prever. Toda causa tiene un efecto. O sea, eso es algo que sabemos. Debemos calcular el costo. En la historia de José, Génesis 39, 7 al 12, encontramos esta escena cuando la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Lo acosó sexualmente, ese es el término que se utiliza. La esposa de Potifar lo acosa sexualmente. La Biblia dice que la mujer lo acosaba una y otra vez. O sea, fue un tiempo prolongado. Algo interesante con José, y la pregunta es, ¿y cómo José supo qué decidir en esa situación? ¿Cómo José supo cuál era la voluntad de Dios para su vida ante esa situación de ese acoso? Lo cierto es que, y aquí viene un punto, Dios no habló audiblemente para decirle, José, no debes mantener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. O sea, Dios no le habló audiblemente, no hubo esa presencia. Pero José tomó una decisión. ¿Sobre qué tomó José esa decisión de huir? No escuchó la voz de Dios. No se le presentó un ángel que le dijera, no lo hagas, que a veces es lo que esperamos que Dios haga para tomar decisiones. José tomó una decisión sobre los principios de Dios que él conocía. Orientó su voluntad sobre esos valores de la verdad de Dios, lo que le permitieron interpretar la voluntad de Dios en esa situación de acoso. José calculó las consecuencias a corto y largo plazo. Él bien pudo haber razonado algo como esto: yo sé que si cedo, mi pecado va a ofender a Dios y va a destruir la confianza de mi amo y va a arruinar mi integridad. ¿Y qué hizo José? Tomó la decisión de huir. Prefirió enfrentar las consecuencias temporales estando en la cárcel en lugar de las consecuencias destructivas del pecado a largo plazo. Y es así como José se orientó con esa facilidad. Por otro lado tenemos a Eva. Conoció la voluntad de Dios, escuchó la voz de Dios, pero ella, ¿qué hizo? La malinterpretó, se dejó llevar por la influencia de la serpiente. Ella no calculó el costo de la desobediencia. Eva evaluó el fruto como codiciable para alcanzar sabiduría, pero desestimó las consecuencias desastrosas de la desobediencia, lo que trajo el sufrimiento y la muerte de la humanidad. Qué importante es no culpar a los demás por nuestra mala situación y ser responsables cuando estamos tomando malas decisiones y estamos sufriendo por las consecuencias de decisiones que no eran adecuadas. Porque mucho de lo que no quisimos hacer, finalmente lo hicimos por nuestra propia decisión. Calcular el costo de construir nuestra vida espiritual nos va a facilitar ordenar nuestras decisiones diarias para vivir de una manera que honre a Dios. Y te hago la siguiente pregunta, reflexiónala.
¿Has calculado el costo que implica hacer la voluntad de Dios? Quizás el hacer la voluntad de Dios tendrá un costo alto, implicará un costo personal muy elevado. Algunas veces va a requerir abandonar tus propios planes para seguir un propósito superior en Dios. Va a implicar negarte a ti mismo, va a implicar renunciar a tus propios deseos, implicar cortar con amistades, va a implicar que tú tomes decisiones radicales. Ese es el costo de la voluntad de Dios. ¿Todo esto para qué? Para agradar a Dios, para honrarlo a Él. Por eso la pregunta es, ¿a quién tú quieres honrar? ¿Tú quieres honrar a Dios o quieres satisfacerte a ti mismo? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú añoras? En la Biblia encontramos ese propósito. Por eso la importancia, y es el motivo de esa serie, la importancia de interpretar correctamente su voluntad para no desviarnos tomando malas decisiones. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué principios están dirigiendo el proceso de tus decisiones en este momento? Vuelvo a repetirla. ¿Qué principios están dirigiendo el proceso de tus decisiones en este momento? Para dirigir nuestro proceso de decisiones de manera efectiva, estructurada, respaldada por Dios, debemos considerar, número uno, orar para pedirle a Dios sabiduría, como lo dice Santiago. Si a alguno le cuesta trabajo saber qué es lo mejor, si alguno no sabe qué decisión tomar ante una situación determinada, pídale a Dios sabiduría. Entonces, eso es elemental. Tú tienes que orar para pedirle a Dios sabiduría y entendimiento sobre su voluntad. O sea, yo no debo esperar escuchar la voz audible de Dios para tomar una decisión. O sea, si yo voy a ver una película que de antemano por su contexto sé que no va a honrar a Dios, yo no me voy a poner a orar. Ay, Señor, ¿sí será tu voluntad o no será tu voluntad? Quiero ir a ver a Michael Jackson. O sea, ¿será tu voluntad que lo vea o que no lo vea? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir en ti? Va a contaminarte simplemente. Va a contaminarte. Pero muchos cristianos con esa facilidad se dejan llevar. ¿Por qué? Porque no buscan honrar a Dios con sus decisiones. Buscan satisfacerse de lo que sus ojos ven y lo que sus oídos escuchan. Y ahí es donde nuevamente entramos en un cauce de decisiones que nos perjudican a largo plazo. Ahora, yo como cristiano, como hijo de Dios, yo no me voy a esperar a ver si escucho la voz de Dios, que Él me grite, que me hable para tomar una decisión entre seguir el camino espacioso, el camino angosto, entre entrar en la puerta ancha o la puerta angosta. Hay una voz escrita de Dios que me brinda los principios sobre los que yo voy a orientar mis decisiones. Hay una voz escrita de Dios que me brinda la sabiduría para facilitar mis decisiones. Mateo 7, 13 al 14 me dice, y vean, entrad, dice el texto, entrad por la puerta estrecha. ¿Notan que es un mandato? Entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Ahí están los muchos que no, pues vive como quieras, haz lo que quieras, que al fin de cuentas Dios te va a bendecir. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí está un principio elemental. Este texto nos está brindando valores para orientar una decisión en este momento. Es un texto claro, sobre todo inspirado. Y sobre esto yo debo interpretar su voluntad. Ponga atención. Yo no voy a esperar, Señor, háblame, ¿cuál puerta es tu voluntad? ¿La ancha o la angosta? Confírmame, por favor, sobre qué camino es el mejor para mi vida, ¿el ancho o el angosto? No, o sea, yo no necesito orar. ¿Qué debo hacer? Orientarme sobre los principios de la verdad de Dios. Y aquí está muy claro. Aquí esto facilita que yo interprete su voluntad. Jesús está describiendo dos caminos, hay dos opciones. Jesús está marcando la bifurcación de un camino, ese camino que se abre en una Y. Ahí estás tú parado, entras a esa bifurcación y Señor,
¿Hacia dónde le doy? Hay un camino angosto, hay un camino ancho. ¿Qué hago, Señor? Ahí está el texto. ¿Qué tienes que hacer? Orientarte. Y es claro, aquí está, es muy claro, es muy sencillo. Jesús describe dos caminos. El camino ancho es fácil, placentero, cómodo, popular, pero va a llevar a la condenación eterna. Y por otro lado está el camino angosto. Es difícil, estrecho, pero es recto y va a conducir a la vida eterna. Y aquí yo pregunto, ¿es difícil tomar una decisión sobre qué camino elegir? No, yo me oriento sobre los principios de Dios. No se dificulta la decisión. ¿Se dan cuenta cómo la voluntad de Dios no es compleja? Dios no está jugando a las adivinanzas con nosotros. A ver, de Tin Marín, de Dopi, ¿cuál le das? No, es clara. ¿Quién hace complicada la voluntad de Dios? Nosotros. Por eso el salmista decía, tus mandamientos no son para mí nada gravosos. A eso se refiere. Simplemente hay que poner atención al texto. Es muy claro. Entonces, ¿es difícil tomar una decisión sobre qué camino seguir? ¿Es difícil tomar una decisión sobre qué puerta elegir o abrir? No. El camino interpretativo de la Biblia es un proceso metódico para entender el mensaje de forma clara y concisa, evitando el error, y aquí pongan atención, evitando el error de imponer ideas personales sobre el texto. Había un obispo respetable de Australia que una ocasión él contó la historia de un joven que vino a trabajar para él en la catedral. Una mañana este joven llegó al trabajo y el joven se presentó desalineado y tampoco se había afeitado. El obispo mira a este joven sorprendido y le dice, oye, ¿no tuviste un rastrillo esta mañana? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no te rasuraste? ¿Tenías prisa o qué? ¿No te alcanzó el tiempo? El joven responde, no, señor obispo, lo que pasa que el Espíritu de Dios no me llevó a afeitarme esta mañana. Dice, cada mañana me levanto y hago lo que el Espíritu me lleva a hacer y te llevó a no rasurarte. Esa es la conclusión. Y el obispo le dice, bueno, hombre, dice, tal vez, le dice, mira, escúchame, le dice al joven este obispo, dice, tal vez lo que debas hacer, en lugar de molestar al Espíritu de Dios con todas estas decisiones cotidianas que tomas todos los días, lo que tú tienes que hacer es comenzar a vivir según los principios de Dios. Y vivir por los principios que el Espíritu de Dios ha establecido claramente en su palabra. Le dice al joven, ¿por qué no haces que sea un asunto de principios el estar bien afeitado, bien peinado y practicar la higiene personal en tu vida diaria? Entonces, dice, no tendrás que pasar por toda esta preocupación y ansiedad sobre cuál es la voluntad de Dios para ti el día de mañana. Es fácil, ¿no? ¿No? Ahí está la respuesta. Hacemos muy complejo el hacer la voluntad de Dios. Entonces los principios de Dios, escritos en la Biblia, tienen el propósito de orientarnos y también facilitar nuestras decisiones. ¿De qué manera facilitan nuestras decisiones? Calculando el costo de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer. Entonces, como pueden ver, el problema no es la Biblia, el problema no es Dios, el problema no es que la voluntad de Dios sea muy compleja y profunda. Como pueden ver, nosotros somos los culpables de enmarañar la voluntad de Dios. Por eso se nos hace tan complicada, porque es mucho más fácil intentar deducir o interpretar a través de corazonadas o suposiciones místicas o una confianza puesta en lo que sentimos y no en lo que Dios ya ha establecido. Es más fácil decir, es que esto es lo que yo siento.
Esa es la regla de interpretación en muchos. Es que yo siento que es la voluntad de Dios. ¿Sientes que es la voluntad de Dios? Eso es bien común en muchos cristianos. Es que yo siento. Y mira, mi corazón late más fuerte. O sea, sobre eso te orientas para interpretar si algo es de Dios o no es de Dios. Es que siento que es de Dios, que yo debo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Y Dios me va a bendecir. La Biblia no dice, y Noé sintió que era la voluntad de Dios construir el arca. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le había ordenado. ¿Qué hizo Noé? Interpretó la palabra que Dios le dijo. Noé, hazte un arca de manera de gofre, punto. ¿Y qué hizo Noé? Se orientó sobre esos principios y obedeció. Y Dios lo bendijo. Miren, voy a hablarles de algo, de un tema que es muy común, sobre todo con los jóvenes. Cuando yo tomé la decisión, voy a hablar de un ejemplo personal. Cuando yo tomé la decisión de casarme con mi esposa Alejandra, debo confesar algo, o sea, yo no escuché la voz del cielo que me dijera, es ella. No, nunca escuché esa voz. Tampoco se me apareció el arcángel Gabriel que me hiciera una anunciación como María, ¿no? Alégrate, mi hijo, porque favorecido eres, lleno de gracia, el Señor es contigo. No temas, mi amado hijo, porque has hallado favor delante de mí. No temas tomar por esposa a Alejandra Fuentes. Imagínense. O sea, pues no, nunca tuve esa experiencia, no me tocó. Miren, mi deseo era casarme, pero yo debía tomar una decisión. Y aquí es donde entra la incertidumbre, que muchos, pues obviamente es normal sentir esa incertidumbre sobre si estamos tomando la decisión correcta. Y yo debía tomar la decisión ante la incertidumbre de si realmente ella sería la voluntad de Dios para mi vida. Ahí está el dilema. Ahora, ¿yo cómo podría confirmar si ella fue la voluntad de Dios para mi vida? Ni Dios me habló audiblemente, ni me apareció el ángel, ni el mar se partió en dos como para yo confirmar que sí era por ahí, nada. Yo no iba a confirmar la voluntad de Dios con corazonadas o esperando una visión estando en el tercer cielo y allá ver a Alejandra allá en el cosmos, ahí está, es tuya. O tampoco iba a confirmar la voluntad de Dios sintiéndome enamorado o sintiendo bonito. Aquí hay una señal irrefutable en muchos cristianos para confirmar si algo es la voluntad de Dios, y es la siguiente. ¿Es de Dios? Dicen, ¿es de Dios? Porque se me puso la piel chinita como de gallina. Así, ay, es de Dios. Y así, de verdad, no lo estoy exagerando, pero algunos así interpretan que es Dios hablándoles. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama escalofríos. O sea, hay una explicación. La piel chinita es frecuentemente interpretada en contextos de experiencias místicas o de gran emoción. ¿Por qué? Porque el cuerpo está reaccionando ante algo que está estimulando su mente y sus emociones, y muchos lo perciben como algo sagrado, algo divino. Y no es así. Bueno, volvamos a mi interés por casarme. Quería casarme. Pero la realidad es que siendo joven, pues yo en este caso, yo no sabía con certeza con quién debía casarme. Pero yo quería conocer la voluntad de Dios con respecto a mi decisión. ¿Qué mujer era la voluntad de Dios para mi vida? Aquí viene el dilema. Dios no me dio nombres ni apellido. O sea, no hubo nada de eso. Ahora, dentro del contexto cristiano, algunos grupos aseguran que Dios ha elegido exactamente a la persona adecuada para nosotros y que nuestro trabajo es encontrar a la media naranja. Pero si yo era un medio limón, ¿cómo iba a empatar con una media naranja? Y ese es el sobre lo cual muchos se orientan, ¿no? Ahora, lo cierto es que al único en la Biblia a quien Dios le dio esposa
y que tomó la decisión por él fue Adán, al único, y porque era la única. De ahí en más tenemos a Abraham, que fue quien le consiguió esposa a Isaac, pero no fue que Dios se la haya dado directamente. Esa es para ti. O sea, no. Yo debía tomar una decisión. Y aquí está el dilema. ¿Quién sería la persona adecuada para mí? Y que algunos dicen, es tu trabajo encontrar tu media naranja. Y bueno, aquí entra el otro dilema. ¿Y por dónde empezaría entonces? O sea, ¿por dónde empiezo? Aquí está otra vez otro dilema. Lo que yo sí supe fue que Dios no la escogería por mí. Eso sí tenía la certeza. Dios no iba a tomar la decisión por mí. Y Dios es sabio. ¿Por qué Dios no la escogió por mí? ¿Por qué Él no me la dio así directamente? Porque si no era todo lo que yo esperaba que fuera, ¿a quién iba a culpar a Dios ¿a quién iba a culpar por dármela? A Dios. Y ahí está Adán. Señor, la mujer que me diste. Ahí está el claro ejemplo, ¿no? Entonces, como así lo hizo Adán, en medio de este dilema moral, yo debía tomar mi decisión de elegir esposa. Ahora, ¿quieren saber cómo tomé mi decisión? ¿No? Bueno. Miren, ¿qué tuve que hacer? Orientarme sobre valores y principios bíblicos, no dejarme llevar por mi corazón, no dejarme llevar por lo que siento, no dejarme llevar por la apariencia física, si está bonita o no. No, yo debía orientar esta decisión sobre valores bíblicos. Tomé la decisión de casarme con Alejandra sobre una base de principios que orientaron mi voluntad. Ahí está, tengo la opción de casarme. ¿Y cómo iba a orientar esos principios? ¿Sobre qué preguntas? Entre las preguntas que yo recuerdo hacer fue, ¿es una mujer que ama a Dios? Y ahí va el primer paso, ¿no? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? No te unas en yugo desigual. O sea, si fuera una mujer que no amara a Dios, inmediatamente, ¿qué debo hacer? No, o sea, no es la voluntad de Dios, no des un paso adelante. Es una mujer que ama a Dios, y ahí va, un paso adelante. Es una mujer que me brinda ese apoyo espiritual. Para mí esto era importante siendo joven. O sea, ¿realmente es una mujer que me brinda ese apoyo espiritual? La respuesta fue sí. Es una mujer que tiene la pasión por servir a Dios, porque yo desde joven yo estoy involucrado en el ministerio y para mí era importante tener una aliada, no solamente en la fe, sino también en el ministerio. Y la respuesta fue sí. Otra pregunta que yo me hice, ¿será una mujer que no estorbará el llamado que Dios me dio? Porque luego hay matrimonios donde el hombre tiene ese llamado y la mujer no quiere involucrarse para nada, al contrario, llega a estorbarle. Y fue algo que yo había visto en algunos ejemplos que conocí. O sea, es una mujer que no estorbará el llamado que Dios me dio. Y la respuesta, pues, no va a estorbarlo, adelante. Y ahí empiezo yo a deducir cosas de acuerdo a esos valores y esos principios. A ver, ¿es una mujer que considero mi amiga en este momento? Sí. ¿Respeta a sus padres? Sí. ¿Era trabajadora? Sí, era trabajadora. Y vean cómo se fue facilitando esa decisión, orientándome ¿por qué? Por los valores y los principios bíblicos. Se facilita la decisión. Y esto, fíjense, esto me permitió eliminar otras posibilidades, con tantas que tenía, ¿verdad? Fue la afortunada. Ay, lo bueno que no está aquí presente, sino... Me baja de las orejas del púlpito ahorita. Véngase para acá, a ver, vamos a hablar. Entonces, oré a Dios, la conocí, fue primero mi amiga, tomé la decisión y hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido en la decisión que hemos tomado. Y hemos sido muy bendecidos y servimos juntos a Dios y hemos trabajado juntos y estamos juntos todo el tiempo y no resulta ser algo gravoso. Entonces, ahí está la bendición de Dios. Y Él respaldó esa decisión. Y a menudo el problema es que a veces lo que queremos decir al preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? En realidad lo que queremos decir es, ¿cómo puedo lograr que la voluntad de Dios se ajuste a lo que yo quiero hacer? Eso es lo que en realidad pretendemos.
¿Cómo? O sea, ¿cómo yo puedo hacer que la voluntad de Dios se ajuste a lo que quiero? Y bueno, aquí están las buenas noticias. Si tú haces un estudio diligente de la ley de Dios y entiendes los principios y miras tus opciones y dices, bueno, esto está de acuerdo a los principios de Dios, esto está de acuerdo a los valores bíblicos, entonces tú puedes seguir adelante con tu decisión. Y Dios te respalda y Dios te bendice si lo obedeces. Ahora, por ejemplo, leemos en las Escrituras algo leemos las Escrituras y encontramos algo que pudiera ser difícil, pero no difícil de entender, sino difícil de aplicarlo a nuestra vida. Cuando estamos luchando con la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la Biblia responde, fíjate, la Biblia responde a esta pregunta en un sentido directo y simple. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dice Tesalonicenses 4, 3 al 8. Primera, esta es la voluntad de Dios, tu santificación. Lo repito, esta es la voluntad de Dios, ¿qué? Tu santificación. Ahora sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Santificación. ¿Qué implica santificación? Una vida de obediencia, una vida de consagración, una vida en la cual te alejas de todo lo que Dios aborrece, de lo que Él odia, de lo que Él no aprueba, de lo que lo deshonra, de lo que contamina tu corazón. Eso implica la consagración. Y sobre este principio es que debemos medir y evaluar cada decisión que estemos haciendo. Cada decisión que hagamos. Dice Filipenses 4:8. Y sobre esto, fíjate, sobre esto medimos nuestras decisiones. Concéntrense, dice Pablo, vean lo que dice. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas ¿de qué? De alabanza. Voy a tomar mi decisión. ¿Qué voy a considerar? Lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro. O sea, imagínense que venga un cristiano con ustedes. Ay, es que el Señor me está abriendo las puertas para poner un modelorama. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Ahí estás orientando tus decisiones sobre principios y valores bíblicos. Y estás calculando el costo de tu decisión. ¿En base a qué? A lo que la Biblia enseña. Jesús mismo lo expresó exactamente en esos términos cuando Él dijo, Mateo 6:33, buscad primero. Y la palabra que usó aquí Jesús es la palabra griega protos para primero, protos. Aquí la fuerza de la palabra protos o primero no es simplemente primero en un orden secuencial, sino primero en orden de prioridad. A eso se refiere, primero en orden de prioridad, primero en orden de importancia. Y Jesús está diciendo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la consecuencia? Todas estas cosas os serán añadidas. Lo que tú hagas, lo que emprendas, la manera, lo que decidas, Dios lo va a prosperar, porque está alineado a su palabra, porque es una decisión basada en un valor de santificación. Y Dios va a respaldarte y bendecirte. Es la voluntad de Dios que algunos emprendan negocios. Es la voluntad de Dios que emprendas. ¿Para qué? No solamente para tú beneficiarte, sino también para bendecir a otros. Y Dios respalda esas decisiones cuando son orientadas adecuadamente. Cuando Dios expresó su ley, hablando del Antiguo Testamento, era una expresión de su voluntad para con su pueblo. Y Él estaba legislando, estableciendo sus mandamientos para que el pueblo pudiera atar sus conciencias y regular sus obligaciones sobre lo que es la voluntad de Dios. Ahora, cuando la gente dice, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Algunos luchan con esta pregunta.
Algunos luchan con ciertas preguntas como, a ver, ¿cómo puedo saber si la voluntad de Dios para mi vida es que yo sea arquitecto, o que sea contador, o que sea panadero, que sea albañil, o que sea electricista? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi oficio, mi profesión? Algunos, por ejemplo, quieren saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida en cuanto al matrimonio. ¿Debería casarme con María o debería casarme con Marta? Y razonan, bueno, María me lavaría los pies con aceite perfumado. Ah, pero Marta me tendría la casa limpia todos los días. Ellos quieren, lo que muchos quieren saber es, Señor, ¿debería vivir en Cancún o en Vallarta? ¿O debería vivir aquí en México? ¿O debería vivir en España? Esas, fíjense, son la clase de decisiones con las que estamos luchando continuamente en esta vida. Algunos, Señor, ¿debería congregarme en casa de oración o en Pare de Sufrir? Digo, se facilitan muchas decisiones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos preocupan, muchas cosas que las tomamos muy subjetivas, muy personales. Y miren, y es normal estar preocupado por esas cosas del día a día. Pero si realmente tú quieres saber si la voluntad de Dios es que tú seas contador, panadero, arquitecto, o si realmente tú quieres saber si debes casarte con Marta o con María, o si deberías vivir en Cancún o en Vallarta o en México o España, la mejor manera que conozco para que tengas una respuesta a esas preguntas, ¿cuál es? Es interpretando la palabra de Dios correctamente. Centrando tu atención en sus principios, en sus valores, en esa voluntad preceptiva de Dios, es decir, lo que Él está permitiendo, esa libertad que Él nos da para decidir. Sobre esto evalúas tus decisiones. Esto es lo que te va a facilitar interpretar qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que tú debes hacer ahora mismo. Cuando miramos en el Antiguo Testamento, que eso es un tema que estaremos viendo sobre la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, y otro tema se va a centrar en la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando observamos en el Antiguo Testamento, podemos ver, por ejemplo, a hombres como Moisés, como Noé, como Gedeón, como algunos profetas como Jeremías, el propio Job, que fueron santos del Antiguo Testamento, que todos ellos lucharon con las mismas preguntas que tú y yo también luchamos en la actualidad. Ellos se enfrentaron también a muchos dilemas. Ellos se preguntaron, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cuándo tengo que regresar? ¿A dónde debo ser orientado? ¿Qué es lo que debo ser? ¿Cuándo debo hablar? ¿Cuándo debo callar? Ellos buscaban también respuestas en su vida. Ellos debían ser guiados y a interpretar correctamente la voluntad de Dios. Un ejemplo de quien malinterpretó la voluntad de Dios fue Jonás. Terminó frustrado, enojado, renegando contra Dios por no haber aniquilado a Nínive y enviado su castigo divino. Y malinterpretó la voluntad de Dios. ¿Y cómo terminó? Frustrado, enojado, rezongando, y no le fue del todo bien. Por eso el Salmo 119, 97, 101 nos dice, es por eso que los salmistas declaraban cosas como estas: oh, cuánto amo tus enseñanzas. ¿Por qué amaba la enseñanza del Señor? ¿Por qué David amaba la palabra de Dios? Porque lo orientaba y le facilitaba sus decisiones. Y David aprendió el valor de calcular el costo de la obediencia y la desobediencia al Señor. Y dice el texto, pienso en ellas todo el día. Es decir, ¿qué significa esto? Las tengo presentes todo el tiempo en mi mente y en mi corazón. Que cuando me vea enfrentando una situación, yo sé que me voy a orientar por lo que la ley de Dios me enseña, lo que me instruye. Dice, me negué a andar por cualquier mal camino, dice el versículo 101, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra, dice. Si te preocupa agradar a Dios, si te preocupa realmente hacer la voluntad de Dios, ¿dónde tienes que buscar respuestas? Debes ir a sus preceptos, a su palabra, a sus mandamientos, que te dicen cosas que a Él agradan.
que nos enseña lo que a Él le honra, lo que Él aprueba. ¿Cómo puedo saber si mirar la ley de Dios o la palabra de Dios o los mandamientos de Dios? ¿Cómo puedo saber si debo ser contador, panadero, constructor de casas? O si debo casarme con Marta o María. O sea, ¿cómo puedo saberlo? O sea, yo no puedo abrir la Biblia simplemente al azar, en Apocalipsis, ¿verdad? Y poner mi dedo en el texto y esperar encontrar. Así te dice tu Señor. Mi voluntad es que seas panadero. Son cosas que nunca vamos a encontrar. Pero algunos lo llegan a hacer cuando están intentando forzar el texto y le imprimen al texto lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos quieren que Dios sea. Y la Biblia lo que hace es darnos la sabiduría y sus principios, reitero esto, nos facilitan interpretar su voluntad correctamente. ¿Cómo la Biblia me brinda la revelación de interpretar su voluntad en el tiempo que vivimos? Ponga atención a esto. ¿Cómo la Biblia me brinda la revelación para interpretar la voluntad de Dios al tiempo que vivimos? ¿Cómo? Entonces, porque algunos ya quieren orientarse por la IA para tomar decisiones. No, o sea, la palabra de Dios no ha dejado de ser relevante. ¿Cómo la Biblia sigue teniendo relevancia al tiempo de hoy? ¿Qué es algo relevante? Algo relevante es algo que mantiene la cualidad o la condición de importante, de significativo, algo que trasciende, algo de alcance, de influencia, que posee la importancia, que no pierde su valor a pesar del tiempo que ha transcurrido. Aquello que es relevante mantiene utilidad, valor, impacto, para brindar la información importante, para satisfacer una necesidad, para resolver un problema, para ayudarnos a facilitar nuestras decisiones. Algo que es relevante sobresale de lo demás, de lo ordinario, porque aporta valor y dirección en una situación específica. La historia, y estoy terminando, enseña que el paso del tiempo genera cambios significativos. Y lo que es relevante hoy, el día de mañana será irrelevante, será obsoleto. Lo que ayer era tendencia, hoy puede ser ya algo irrelevante, algo que se perdió, algo que ya no innovó, que ese modelo de negocios que quedó obsoleto. Hubo empresas que perdieron relevancia porque no innovaron. No supieron adaptarse a la era digital, quedaron obsoletas, entre ellas Blockbuster, como lo sabemos, Kodak, Nokia. Empresas que no supieron evolucionar, que no supieron avanzar para mantenerse en la relevancia. En el medio empresarial y de productividad es fundamental ser relevantes para sobrevivir, para destacar en un entorno cambiante, ya que permite que la audiencia siga manteniendo esa preferencia hacia sus productos, seguir generando esa confianza, seguir siendo populares entre las personas. Y las empresas deben estar trabajando continuamente para mantenerse en esa relevancia. La Biblia, y aquí viene el punto, la Biblia, a pesar de ser escrita hace miles de años, mantiene su capacidad de influir, de orientar, de transformar las vidas de las personas. La Biblia no ha sido un mensaje obsoleto. Lo que en su momento ayudó a hombres como Noé a orientar su voluntad hacia la obediencia a Dios, lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Es necesaria para orientar nuestra voluntad hacia la decisión de honrar y obedecer a Dios. Y sigue manteniendo esa capacidad para orientarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para proveer la seguridad de conocer a Dios. Es por eso la importancia de darle a la Biblia su valor interpretativo. ¿Por qué? Porque ella supera las barreras del tiempo, de la cultura, el idioma y cualquier otra cosa que ha traído el paso del tiempo. La Biblia sigue siendo relevante al día de hoy. No olvidemos que Dios inspiró su palabra. ¿Y su palabra qué es? Es eterna. Es inspiración de Él. Por lo que también la Biblia dice claramente, Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Siempre puede responder a cada situación
de cualquier persona que la busque, que la lea, que la interprete. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia siempre nos va a dar la orientación? ¿Por qué la Biblia siempre va a facilitar nuestras decisiones sobre el conocimiento de su voluntad? Porque es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra hasta partir lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, porque difunde y conoce perfectamente nuestros pensamientos y nuestros deseos íntimos. Por eso es confiable y sigue siendo confiable. Entonces, calcular el costo de nuestra obediencia a Dios implica hacer una correcta interpretación de la Biblia y de la voluntad de Dios. Todo inicia ahí. Todo inicia ahí. Una de las preocupaciones que debemos tener es saber que estamos interpretando correctamente lo que la Biblia enseña. Todos queremos tener la certeza de que estamos comprendiendo lo que Dios dijo, de que estamos entendiendo el mensaje. Todos queremos tener la certeza de conocer la verdad de Dios, de realmente vivir sobre su voluntad. No solamente desarrollar un concepto religioso donde formamos una interpretación subjetiva basando nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros planes, sino y terminamos desarrollando una idealización incorrecta sobre Dios. Y muchos cristianos terminan formando o haciendo una formación fantasiosa en su imaginación de un Dios que está ansioso por conceder todos mis deseos sin recibir de mí un compromiso. Así es como muchos idealizan a Dios. Esa es la importancia de la interpretación de la voluntad de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, entender el llamado que Dios nos ha hecho y orientar cada decisión de nuestra vida sobre esos principios y valores bíblicos. Y que cuando no sepamos qué hacer, tenemos al Espíritu Santo. Oramos. Él nos va a guiar a la verdad, dice la Escritura. Y si estamos cometiendo un error, el Espíritu Santo te va a convencer también de pecado. Y si estás dudando, si estás en lo correcto, en lo incorrecto, el Espíritu Santo también va a constriñar tu corazón y te va a redarguir para que te corrijas, para que actualices tus caminos. Esa es la obra de Dios. Entonces, la interpretación de la palabra de Dios implica también esa dependencia con el Señor para que Él nos guíe y oriente nuestro corazón y nuestro espíritu hacia su verdad. Y esto nos va a permitir vivir de una manera que sea digna de Él, honrosa a Él, que creo que esa es la meta a la que todos queremos llegar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Agradecemos por ese tiempo que nos permites venir, escuchar, aprender. No solamente venir a escuchar un mensaje que pueda estimular nuestros sentidos, sino que pueda edificar nuestro corazón y nuestra alma. Es lo que necesitamos. Tú has establecido tu palabra de una manera escrita para que esté al alcance de nosotros. Y es nuestra responsabilidad brindar el tiempo y la dedicación y la diligencia necesaria para interpretarla y poder actuar en conformidad a lo que tú quieres, no a lo que nosotros queremos. Se trata de lo que tú has establecido, no de lo que nosotros queremos establecer. Se trata de tus planes, no de mis planes. Y es en lo que tenemos que trabajar todos nosotros, Señor. En vivir haciendo tu voluntad. Danos el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual, algo que necesitamos, para poder vivir de una manera que sea digna de ti, agradable a ti, honrosa a ti. Porque muchos podemos venir a la iglesia, cantar, escuchar, pero la manera como vivimos,
es algo deshonroso. Y el llamado que hoy nos haces es, yo quiero que vivan de acuerdo a mi voluntad. Si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes hacen de acuerdo a todo lo que yo he establecido, si ustedes cumplen cuidadosamente los mandamientos que les he entregado hoy, y el Señor te dice, iglesia, si tú me obedeces en todo y cumples diligentemente con mis mandamientos, con mi palabra, y escucha lo que el Señor te dice, vayas donde vayas y en todo lo que hagas, serás bendecido. Muchas gracias, Señor, por tu palabra hoy. Tomes un momento para darle gracias a Dios. Tomes un momento para darle gracias a Dios. Póngase de pie, por favor.